Retos filosóficos, preguntas que nunca pasan de moda. La filosofía ha sido durante siglos una búsqueda constante de respuestas a las preguntas más profundas y fundamentales de la existencia humana. A medida que el mundo evoluciona, las circunstancias cambian y las realidades sociales se transforman, pero ciertas interrogantes permanecen como constantes en el tejido del pensamiento humano. Estos retos filosóficos no solo nos invitan a reflexionar sobre nuestra existencia, sino que también nos desafían a cuestionar nuestras creencias, valores y la naturaleza del mundo que nos rodea. ¿Qué es la verdad? Uno de los retos filosóficos más persistentes es la naturaleza de la verdad. A lo largo de la historia, filósofos como Platón, Aristóteles y Descartes han intentado definir qué significa verdadero. En un mundo saturado de información, donde las noticias falsas y las realidades alternativas parecen ser la norma, esta pregunta se vuelve aún más relevante. ¿Es la verdad una construcción social, un absoluto universal, o depende de la perspectiva individual? Al buscar respuestas, nos enfrentamos a la complejidad de nuestras propias creencias y a la forma en que interactuamos con el conocimiento. ¿Qué significa vivir una vida buena? La pregunta sobre cómo vivir una vida buena ha sido objeto de debate desde la antigüedad. Filósofos como Epicuro, Aristóteles y Kant han propuesto diferentes enfoques sobre la ética y la moralidad. Mientras que algunos defienden que la felicidad es el objetivo final de la vida, otros argumentan que el deber y la virtud son esenciales. Este reto filosófico nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y valores. ¿Qué significa para nosotros vivir bien? ¿Es la felicidad un estado de ser, o es el resultado de nuestras acciones y relaciones? ¿Cuál es el propósito de la existencia? La búsqueda del propósito es otra pregunta que nunca pasa de moda. Desde las enseñanzas religiosas hasta la filosofía existencialista de pensadores como Sartre y Camus, la cuestión del sentido de la vida ha desafiado a generaciones. ¿Estamos aquí por alguna razón, o la existencia es simplemente un azar cósmico? Al enfrentarnos a esta interrogante, nos vemos obligados a explorar nuestras motivaciones, aspiraciones y el impacto que deseamos tener en el mundo. Este reto nos invita a encontrar significado en nuestras experiencias, a construir un legado y a crear conexiones con los demás. ¿Somos realmente libres? La libertad es un concepto fundamental que ha sido examinado por muchos filósofos a lo largo de la historia. Desde el determinismo hasta el libre albedrío, la pregunta sobre si realmente somos libres en nuestras elecciones es un desafío filosófico constante. ¿Nuestras decisiones están predestinadas por factores biológicos, sociales y culturales, o somos agentes autónomos capaces de elegir nuestro propio camino? Este dilema nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad personal y las implicaciones éticas de nuestras acciones. Si somos libres, ¿hasta qué punto somos responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias? ¿Qué es la justicia? La justicia es otra de las preguntas que nunca pierde relevancia. A lo largo de la historia, pensadores como Platón, Locke y Rawls han explorado lo que significa ser justo y cómo se puede lograr una sociedad equitativa. En un mundo marcado por la desigualdad y la injusticia social, este reto filosófico se convierte en un imperativo moral. ¿Cómo podemos definir lo que es justo en un contexto tan diverso y conflictivo? ¿Es la justicia un ideal abstracto o se manifiesta en prácticas concretas? La búsqueda de justicia nos lleva a examinar no solo nuestras propias creencias, sino también las estructuras sociales que nos rodean. ¿Qué significa ser humano? Finalmente, la pregunta sobre lo que significa ser humano es quizás uno de los retos filosóficos más profundos. A medida que la ciencia avanza y la tecnología transforma nuestras vidas, la distinción entre lo humano y lo artificial se vuelve difusa. ¿Qué nos define como seres humanos? ¿Es nuestra capacidad de razonar, nuestras emociones, o nuestras relaciones con otros seres? Este desafío nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, nuestra conexión con el mundo natural y la ética de nuestras acciones en un contexto global. Conclusión. Los retos filosóficos son preguntas que resuenan a lo largo de la historia, desafiándonos a buscar respuestas que a menudo son evasivas. En un mundo en constante cambio, estas preguntas permanecen como anclas en la búsqueda de conocimiento y significado. A través de la exploración de la verdad, la ética, el propósito, la libertad, la justicia y la humanidad,
nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La filosofía, entonces, se convierte en una herramienta vital que nos ayuda a navegar por la complejidad de la vida, recordándonos que, aunque las respuestas pueden ser inciertas, la búsqueda misma es lo que da sentido a nuestra existencia. Los retos filosóficos, esas preguntas que nunca pasan de moda, son el reflejo de nuestra búsqueda interminable de significado en un mundo en constante cambio. Cuestionar la naturaleza de la verdad, el propósito de nuestra existencia o la esencia de la justicia nos confronta con lo más profundo de nuestra humanidad. Cada interrogante es una invitación a explorar no solo el mundo que nos rodea, sino también nuestras propias creencias y valores. Al enfrentarnos a estos desafíos, no solo cultivamos nuestra capacidad de pensar críticamente, sino que también fomentamos un sentido de conexión con los demás. En última instancia, la filosofía nos recuerda que la esencia de ser humano radica en nuestra curiosidad y en nuestra voluntad de cuestionar. La búsqueda de respuestas puede ser incierta, pero es precisamente esa búsqueda lo que nos enriquece, nos transforma y nos impulsa a vivir con mayor propósito y autenticidad. Al involucrarnos en estos diálogos internos, también nos acercamos a los demás. Nos encontramos en la intersección de nuestras experiencias compartidas, donde cada opinión y perspectiva enriquece nuestra comprensión del mundo. En última instancia, estas preguntas filosóficas no solo nos desafían a pensar, sino que nos invitan a vivir de manera más consciente, a abrazar la complejidad de la vida y a buscar una existencia que trascienda lo superficial. La filosofía, en su esencia, es un viaje continuo. Nos enseña que no hay respuestas definitivas, sino un proceso de exploración constante. A medida que navegamos por estas interrogantes atemporales, cultivamos una mente abierta y un corazón dispuesto, permitiéndonos crecer y evolucionar en nuestra comprensión de la humanidad y del lugar que ocupamos en el vasto universo. Mentes filosóficas.